Mi padre me echó de mi cuarto para dárselo a mi sobrino de 2 años, pero cuando descubrí que mi hermano favorito robó $400 de la empresa, los mandé a ambos a la cárcel, y ahora viven en la miseria mientras yo trabajo en la misma compañía que los destruyó. Tengo 18 años, estoy en mi último año de secundaria, y lo que pasó hace unos meses básicamente destruyó cualquier ilusión que tenía sobre mi familia. O sea, no es que tuviera muchas desde el principio, pero esto fue el golpe final, ¿sabes? La cosa es que mi padre, Thomas, siempre tuvo un favorito obvio, y ese favorito definitivamente no era yo. Era mi medio hermano Brandon, que tiene 24 años. Y la verdad es que debería empezar desde más atrás para que entiendas todo el contexto de esta locura. Mi mamá Rachel murió cuando yo tenía como 12 años. Cáncer. Y fue horrible, tipo realmente horrible. Pero lo que hizo todo peor fue darme cuenta de que mi padre nunca me quiso de la misma forma que quería a Brandon. Brandon es hijo de mi papá con su primera esposa, y yo soy de su segundo matrimonio con mi mamá, y desde que tengo memoria, siempre fue obvio que Brandon podía hacer lo que quisiera, y yo no podía ni respirar mal sin meterme en problemas. Mi mamá era como mi escudo, ¿me explico? Ella balanceaba las cosas, se aseguraba de que mi papá no me tratara como basura, pero cuando ella murió todo se fue al carajo. Mi papá básicamente se convirtió en el fan número uno de Brandon, y yo era solo ese niño molesto que vivía en su casa y le recordaba a su segunda esposa muerta, supongo. Brandon siempre fue el hijo perfecto según mi papá, aunque la realidad era completamente diferente. O sea, Brandon nunca terminó la universidad, trabajaba en la misma empresa de tecnología donde mi papá es gerente. Bueno, era gerente, ya llegaremos a eso. Y básicamente mi papá le consiguió el trabajo porque Brandon no podía mantener un empleo más de 6 meses. Pero en la cabeza de mi papá, Brandon era este genio exitoso, y yo era solo un estudiante promedio que no valía nada. La ironía es que yo tenía mejores calificaciones que Brandon jamás tuvo. Estaba aplicando a universidades decentes, tenía planes reales para mi vida, pero nada de eso. Importaba porque yo no era Brandon. Después de que mamá murió, me fui a vivir con mis abuelos maternos, Diane y Walter, por un tiempo, como un año o algo así, porque literalmente no podía estar en la misma casa que mi papá sin que me tratara como un error. Pero eventualmente volví porque, no sé, sentía que debía intentarlo, que tal vez las cosas podían mejorar. Spoiler alert. No mejoraron. Los siguientes años fueron básicamente yo caminando en cáscaras de huevo, tratando de no molestar a mi papá, estudiando en mi cuarto, contando los días hasta graduarme y largarme a la universidad. Entonces, llega el momento donde todo explotó. Fue hace como 8 meses. Yo tenía 17 todavía, casi 18, y mi papá llegó un día y anunció muy casual que Brandon y su familia se iban a mudar con nosotros. Brandon se había casado con Jessica hace como 2 años, esta chica que es básicamente una influencer wannabe, de esas que publican fotos de su café con latte art y piensan que eso es un trabajo real. Tienen un hijo, Mason, que tiene como 2 años. Y aparentemente Brandon y Jessica no podían pagar su apartamento porque, sorpresa, sorpresa, Jessica se niega a trabajar y Brandon gasta todo su dinero en estupideces. Cuando mi papá me dijo esto, yo solo pensé, bueno, la casa es grande, supongo que cabremos todos. ¿Qué tan malo puede ser? La respuesta es, muy malo, muy, muy malo. Porque 2 días después mi papá entró a mi cuarto, ya sabes, el cuarto donde había vivido literalmente desde que tenía 12 años, el único espacio que sentía mío, y me dijo, tienes que empacar tus cosas, Brandon y Jessica necesitan este cuarto para masón. Y yo me quedé tipo, ¿qué? ¿Y yo dónde voy a dormir? Y él dijo, puedes usar el sofá del sótano o algo, ya veremos. ¿Puedes creerlo? Literalmente me estaba dando mi cuarto a mi sobrino de 2 años, que ni siquiera necesitaba todo ese espacio, y yo, su hijo real que vivía ahí, tenía que dormir en un sofá. Y lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si yo no importara en absoluto. Intenté razonar con él. Le dije que estaba en mi último año de secundaria, que necesitaba un espacio para estudiar, que no podía dormir en un sótano sin calefacción adecuada, pero él solo me gritó que dejara de ser egoísta, que Brandon necesitaba ayuda y que yo debería estar agradecido de tener un techo sobre mi cabeza. Total que empecé a empacar mis cosas porque, ¿qué más podía hacer? Pero mientras empacaba me di cuenta de que no podía hacer esto.
Simplemente no podía vivir así, sin dignidad, sin mi propio espacio, siendo tratado como un ciudadano de segunda clase, en la que supuestamente era mi propia casa. Así que llamé a mis abuelos, Diane y Walter, que siempre habían sido como mis verdaderos padres después de que mamá murió, y les expliqué la situación. No tuve ni que terminar de contar la historia cuando mi abuela dijo, «Empaca todo, vamos por ti ahora mismo». Pero, antes de que pudieran llegar, mi papá volvió a entrar a mi cuarto, y vio que estaba empacando todo, no solo mudándome al sótano, sino claramente preparándome para irme. Y se puso furioso. Empezó a gritarme que era un malagradecido, que cómo me atrevía a hacer un drama de esto, que él me había dado todo, y yo le pagaba con esta actitud. Y yo, que ya estaba hasta la madre de sus mierdas, le dije la verdad, que él nunca me había querido, que siempre había preferido a Brandon sobre mí, que mamá era la única razón por la que yo había aguantado tanto tiempo ahí, y que me iba a vivir con mis abuelos, y ahí es donde mi papá realmente mostró quién era. Me dijo, si te vas por esa puerta no vuelvas. No eres bienvenido aquí, ya no eres mi hijo. Y cuando mis abuelos llegaron, mi papá literalmente les gritó desde la puerta que yo había elegido irme, que él me había ofrecido quedarme, mentira, y que yo había decidido abandonar a mi familia. Mis abuelos no le discutieron, solo me ayudaron a meter mis cosas en su camioneta y nos fuimos. Recuerdo mirar por la ventana mientras nos alejábamos y ver a Brandon parado en la entrada, con esta sonrisa de satisfacción, como si hubiera ganado algo, y supongo que en su cabeza retorcida lo había hecho. Mudarme con mis abuelos fue la mejor decisión que pude haber tomado, honestamente. Ellos me dieron mi propio cuarto, me apoyaron con todo, nunca me hicieron sentir como una carga. Mi abuela Diane cocinaba increíble, y siempre se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela, y mi abuelo Walter me llevaba y traía cuando necesitaba, y me ayudaba con las aplicaciones para universidad. Era como finalmente estar en un hogar real, ¿sabes? Donde la gente realmente se preocupaba por mí. Pasaron como 2 meses, tal vez 3, y yo estaba enfocado en mis estudios, en mis aplicaciones universitarias, tratando de no pensar en mi papá y toda esa situación. Mi tía Brenda, que es la hermana de mi mamá, y, básicamente la chismosa oficial de la familia, me mantenía actualizado sobre lo que pasaba en la casa de mi papá sin que yo preguntara. Aparentemente, Brandon y Jessica habían convertido mi antiguo cuarto en un verdadero desastre. Jessica pasaba todo el día en Instagram y TikTok tratando de ser influencer. Y mi papá estaba pagando todos sus gastos, tipo comida, pañales, todo, mientras Brandon supuestamente trabajaba pero nunca tenía dinero. Entonces un día recibí una llamada de mi papá. Primera vez que hablábamos desde que me fui. No contesté las primeras 3 llamadas porque la verdad no quería escuchar su voz, pero eventualmente contesté porque pensé, ¿qué diablos? A lo mejor quiere disculparse o algo. Qué ingenuo fui. Lo primero que me dijo, sin ni siquiera un hola o ¿cómo estás?, fue que necesitaba que le pidiera dinero prestado a mis abuelos, como $10,000, porque Brandon y Jessica necesitaban un carro nuevo y él ya no tenía más crédito disponible. Me quedé callado por un segundo procesando la audacia absoluta de este hombre. Me había corrido de su casa. Me había dicho que ya no era su hijo. No había intentado contactarme en meses. Y ahora me llamaba no para disculparse, sino para pedirme que usara mi relación con mis abuelos para conseguirle dinero para Brandon. Le dije algo como, ¿estás bromeando? ¿En serio me estás llamando para esto? Y él se puso todo defensivo diciendo que era mi responsabilidad ayudar a mi familia, que Brandon estaba pasando por un momento difícil, bla, bla, bla. Le colgué. Bloqueé su número. Pensé que eso sería el fin. Pero, oh no, esto apenas estaba empezando. Como un mes después de esa llamada, recibí una llamada de Alexander, que es el CEO de la compañía donde mi papá trabajaba. Alexander había sido amigo de mi mamá. Se conocieron cuando ella trabajaba ahí, antes de tenerme. Y él siempre había sido bueno conmigo. Tipo, me preguntaba cómo iba la escuela cuando lo veía en eventos de la compañía y cosas así. Me preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café, que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Nos reunimos en un Starbucks cerca de la casa de mis abuelos, y Alexander se veía súper serio, incómodo incluso. Me dijo que había descubierto que Brandon había estado robando dinero de cuentas de la compañía, tipo transferencias pequeñas pero frecuentes, que sumaban miles de dólares, como 30,000 o algo así, a lo largo de varios meses. Dijo que mi papá,
como gerente y supervisor directo de Brandon, tenía que haber sabido, o al menos debería haberlo notado, y que estaba investigando si mi papá estaba involucrado o simplemente había sido negligente. Me quedé ahí sentado con mi frappuccino, completamente en shock. O sea, sabía que Brandon era un inútil. Sabía que mi papá lo consentía demasiado, pero robo real, como crimen actual, no me lo esperaba. Alexander me dijo que me estaba contando porque respetaba a mi mamá y porque quería que yo supiera que esto iba a explotar pronto, que probablemente habría consecuencias legales, y que no quería que me tomara por sorpresa si mi papá o Brandon trataban de contactarme. No tuve que esperar mucho. Literalmente 2 días después, tipo a las 10 de la noche, alguien tocó la puerta de la casa de mis abuelos. Mi abuelo fue a abrir, y ahí estaban mi papá y Brandon, los dos pareciendo absolutamente desesperados. Mi papá empezó a suplicar que me dejaran hablar conmigo, que era una emergencia, que necesitaban mi ayuda. Mis abuelos les dijeron que se fueran, pero yo bajé porque quería escuchar qué excusa iban a inventar. Mi papá empezó con su drama usual, diciendo que lo sentía mucho, que había cometido un error al correrme, que yo era su hijo, y que siempre me amaría, bla bla bla, puras mentiras que no se creía ni él mismo. Y entonces llegó al punto real. Me dijo que Brandon había cometido un error en el trabajo, que había algunos problemas con unas cuentas, y que necesitaban que yo hablara con Alexander, y le dijera que todo era un malentendido, que Brandon no había robado nada, que solo había sido un error administrativo. Me quedé mirándolos, a mi papá con su cara de desesperación fingida, y a Brandon que ni siquiera podía mirarme a los ojos, y sentí esta ola de satisfacción, tipo justicia pura. Toda mi vida mi papá me había tratado como basura mientras ponía a Brandon en un pedestal, y ahora que Brandon había cagado todo de la forma más estúpida posible, venían a mí por ayuda. Le dije muy calmado, ¿en serio crees que voy a mentir por él? ¿Después de todo lo que me hicieron? Y mi papá intentó el enfoque manipulador, diciendo que si Brandon iba a la cárcel sería mi culpa, que Mason iba a crecer sin padre por mi culpa, que yo estaba destruyendo a la familia. Y yo solo me reí. Literalmente me reí en su cara, y le dije, ustedes destruyeron cualquier relación conmigo hace meses cuando me corriste para darle mi cuarto a Brandon, así que no voy a ayudarlos, no voy a mentir por un ladrón, y pueden irse de mi propiedad ahora. Mi abuelo Walter, que es el hombre más paciente del mundo, les dijo que si no se iban, él llamaría a la policía, y se fueron, pero no sin antes mi papá gritarme que era un egoísta, que algún día me iba a arrepentir. Amenazas básicas de alguien desesperado. Pensé que eso sería todo, pero, oh boy, me equivoqué. Durante las siguientes 2 semanas, mi papá me llamó desde como 5 números diferentes, todos bloqueados, enviándome mensajes de texto, emails. Hasta apareció en mi escuela una vez tratando de hablar conmigo. Mis abuelos estaban considerando una orden de restricción cuando Alexander intervino. Llamó a mi papá, y básicamente le dijo que si no dejaba de acosarme, Alexander personalmente se encargaría de que enfrentara consecuencias legales adicionales por acoso y que ya tenía suficiente evidencia para arruinar su vida sin necesidad de añadir más cargos. Eso lo calmó por un rato, pero entonces mi tía Brenda me llamó con información jugosa. Aparentemente Brandon no solo había estado robando mediante transferencias digitales, también había estado usando la tarjeta de crédito corporativa para comprar cosas personales, tipo una PlayStation 5, un Apple Watch, ropa cara, cenas en restaurantes caros con Jessica, básicamente viviendo una vida que no podía pagar con dinero robado de la compañía. Y todo esto mientras le decía a mi papá que necesitaba más ayuda financiera, que apenas podían sobrevivir, puras mentiras. Decidí que si Brandon iba a ser expuesto completamente. Hablé con Alexander y le pregunté si podía conseguir evidencia de todas las compras de Brandon con la tarjeta corporativa. Alexander me dijo que ya tenía todo documentado para el caso legal, pero me envió copias de algunos recibos. Eran obscenos. Brandon había gastado como otros $20,000 en puras estupideces, mientras mi papá sacrificaba todo para mantenerlos, y mientras supuestamente no tenían dinero ni para comida. Tomé esa evidencia y se la envié a Jessica por email. Le dije la verdad completa, que Brandon había estado robando de su trabajo, que iban a proceder legalmente contra él, que probablemente iba a ir a la cárcel, y que todo el dinero que él decía estar ganando trabajando duro, en realidad era dinero robado. Le mandé capturas de pantalla de las compras, fechas, montos, todo. Le dije que si tenía algo de sentido común, debería tomar Amazon
y largarse antes de que todo el desastre la arrastrara a ella también. No sé si fue por el email, o porque finalmente se dio cuenta por su cuenta, pero Jessica dejó a Brandon 2 días después, empacó sus cosas, tomó Amazon, y se fue a vivir con sus padres en otro estado. Mi tía Brenda me contó que la escena fue dramática. Jessica gritándole a Brandon frente a mi papá, llamándolo mentiroso y ladrón, diciendo que ella no iba a quedarse con un criminal. Brandon aparentemente lloró. Literal lloró como bebé, suplicándole que se quedara, prometiendo que iba a arreglar todo, pero ella se fue y bloqueó todos sus intentos de contacto. Pero yo no había terminado. También tomé evidencia del estilo de vida de Brandon, sus posts de Instagram donde presumía cosas caras, las fotos de Jessica en restaurantes elegantes, viajes que habían tomado, y se los envié anónimamente a algunos de sus amigos con un mensaje simple. Pregúntenle de dónde sacó el dinero para todo esto cuando supuestamente no podía ni pagar renta. Su reputación se fue al caño casi inmediatamente. Sus amigos empezaron a cortar contacto, la gente empezó a hablar, básicamente se convirtió en paria social. Alexander finalmente procedió con los cargos criminales contra Brandon, y como mi papá era su supervisor directo y había firmado algunos documentos que deberían haber prevenido el robo, también presentó cargos contra él por negligencia criminal y posible complicidad. Mi papá perdió su trabajo inmediatamente, obviamente. Brandon también, pero eso era lo de menos, considerando que probablemente iba a enfrentar tiempo en prisión. La parte más satisfactoria de todo esto fue cuando Alexander me ofreció una pasantía pagada en su compañía para el verano antes de ir a la universidad. Dijo que había visto mi ética de trabajo, mi honestidad, y que era exactamente el tipo de persona que quería en su equipo. La ironía de conseguir una posición en la misma compañía de donde mi papá acababa de ser despedido y donde Brandon había robado, no se me escapó, y tampoco a mi familia aparentemente. Mi tía Brenda me mantenía actualizado sobre el desastre continuo. Mi papá había tenido que vender su casa porque no podía pagar la hipoteca sin trabajo y con los gastos legales acumulándose. Se mudó a un apartamento pequeño y barato. Brandon estaba viviendo con él. Los dos básicamente, miserables, esperando el juicio. Jessica había iniciado proceso de divorcio y estaba pidiendo custodia completa de Mason, lo cual probablemente iba a conseguir, considerando que Brandon era un criminal convicto en espera. Intentaron contactarme algunas veces más, siempre con el mismo mensaje, que yo había destruido a la familia, que todo era mi culpa, que si yo hubiera ayudado nada de esto habría pasado. Pero la realidad es que ellos se destruyeron solos. Brandon eligió robar. Mi papá eligió consentir y proteger a un ladrón. Yo solo elegí no ser cómplice de sus crímenes y su terrible comportamiento. Han pasado unos meses desde todo esto. Empiezo la universidad en el otoño. Tengo una beca parcial y con el dinero que gané en la pasantía, más lo que mis abuelos me ayudan, voy a estar bien. Alexander se ha convertido en algo así como un mentor, tipo una figura paterna real, algo que mi papá nunca fue. Mis abuelos están orgullosos de mí, me apoyan en todo. Y honestamente, mi vida es mucho mejor sin la toxicidad de mi papá y Brandon en ella. ¿Me siento mal por lo que pasó? No realmente. ¿Debería? Tal vez algunas personas pensarían que sí, que debía haber ayudado a mi familia sin importar qué. Pero la cosa es que ellos nunca fueron realmente mi familia. ¿Sabes? Mi familia son mis abuelos, es Alexander, es la gente que realmente se preocupa por mí y me apoya. Mi papá y Brandon solo compartían mi sangre, nada más. La última actualización que tuve fue hace como 2 semanas. El juicio de Brandon está programado para el próximo mes. Probablemente va a aceptar un acuerdo porque la evidencia contra él es aplastante, tipo literalmente hay un registro digital de cada transferencia ilegal que hizo. Mi papá enfrenta cargos menores, pero aún así probablemente va a tener antecedentes, lo cual significa que conseguir otro trabajo decente va a ser casi imposible para él. Su reputación está arruinada, sus finanzas están en ruinas, y perdió a su hijo favorito en el proceso. Voy a ser honesto, hay una parte de mí que siente algo parecido a pena cuando pienso en cómo mi papá básicamente destruyó su vida por Brandon, pero esa parte es muy pequeña. La parte más grande de mí solo siente alivio, tipo, finalmente estoy libre de esa dinámica tóxica donde yo siempre era el malo, y Brandon podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Eventualmente las consecuencias llegaron, solo que mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado.
A veces pienso en cómo hubieran sido las cosas si mi mamá estuviera viva. Ella nunca hubiera dejado que mi papá me tratara así. Nunca hubiera permitido que Brandon se saliera con la suya robando y siendo un inútil general. Pero también pienso que tal vez todo esto tenía que pasar para que yo me diera cuenta de que no necesito la aprobación de mi papá, que puedo construir mi propia vida con gente que realmente me valora. La semana pasada estaba organizando mis cosas para la universidad y encontré una vieja foto de cuando tenía como 8 años, antes de que mamá se enfermara. Estábamos todos ahí. Mi papá, mi mamá, yo. Hasta Brandon estaba ahí, aunque ya era adulto en ese tiempo. Todos sonriendo, pareciendo una familia normal. Me hizo pensar en cómo las cosas pueden cambiar tanto, cómo las personas pueden mostrar quiénes realmente son cuando las circunstancias se ponen difíciles. Guardé la foto, no porque extrañe esos tiempos, sino como recordatorio de que las apariencias engañan, de que la familia real no es solo sangre compartida. Mis abuelos me preguntaron hace poco si alguna vez perdonaría a mi papá. Les dije la verdad. No lo sé. No puedo perdonar a alguien que ni siquiera ha admitido que hizo algo mal, que todavía cree que yo soy el villano en esta historia. Y honestamente, no necesito perdonarlo para seguir adelante con mi vida. Estoy bien, voy a estar mejor, y eso es suficiente. Supongo que si hay alguna lección en todo esto, es que no le debes lealtad a gente que no te respeta, sin importar qué relación tengas con ellos, que está bien alejarte de situaciones tóxicas, incluso si significa perder lo que queda de tu familia, que las acciones tienen consecuencias, y eventualmente la gente cosecha lo que siembra. Mi papá sembró favoritismo, negligencia y protección a un criminal. Brandon sembró robo, mentiras y entitlement. Ahora están cosechando las consecuencias, y yo estoy aquí, construyendo mi propia vida, libre de su drama. Empiezo universidad en 3 meses. Voy a estudiar ciencias de la computación, tal vez negocios como menor. Alexander ya me dijo que tiene un lugar para mí en su compañía, después de graduarme si quiero. Mis abuelos están planeando ayudarme a mudarme al dormitorio. Todo está cayendo en su lugar de una forma que nunca hubiera sido posible si me hubiera quedado en la casa de mi papá, siendo tratado como basura. ¿Y mi papá y Brandon? Que se jodan, honestamente. Hicieron su cama, ahora pueden dormir en ella. Yo voy a estar aquí, viviendo mi mejor vida, siendo exitoso, rodeado de gente que realmente me quiere. Esa es la mejor venganza, supongo. No necesito hacerles nada más. Ya se destruyeron solos. Yo solo me negué a ser arrastrado con ellos.